Es Mafalda preguntándole a su mamá, ¿por qué hay gente pobre? Mucha gente utiliza un discurso muy conspiranoico acerca de las explicaciones de la pobreza, que es, si bien es cierto que la parte de la población, que es el 1% que genera toda la riqueza, no le conviene que la gente pobre y todo esto, o sea, no digo que sea falso el discurso conspiranoico, pero siento que muchas veces la gente, todo lo que tiene que ver con dinero y por qué uno es pobre y por qué uno es rico, todo tiene que ver con la conspiración. O sea, todo tiene que ver con que soy pobre porque el rico no quiere que yo sea rico. Y él es rico porque nació rico. La historia nos dice que era muy complicado salir de la pobreza. Entonces, si nos vamos desde ese punto, el punto a favor son que no quieran que seamos ricos igual los ricos. Las condiciones que nos ponen son para que ellos sigan siendo ricos. O sea, si ellos quieren seguir siendo ricos a costa de nosotros. Yo así lo veo, ¿no? Entonces, puede ser que si buscas una manera y te preparas para salir de la pobreza, si lo logres, pero las condiciones en las que estamos siempre llegas al mismo punto de todo te induce a ser pobre, ¿no? Con un pequeño error que tú cometas, ya está, o sea, tu familia no tiene para apoyarte, ¿no? Entonces, esas son las condiciones, ¿no? A diferencia de que puta la casa y tu papá, no sabes qué, hijo, toma, tienes acá 100,000 pesos, se acabó el pedo, vámonos, otro negocio, ¿no? Entonces, son las condiciones del mercado que nos dejan no desarrollarnos o desarrollarnos como tal. Yo así lo veo, ¿no? Sí, es que justamente no es que, por ejemplo, uno sea, como dicen muchos, ¿no? Sea pobre porque quiere ser pobre. Porque evidentemente, o sea, hay casos aislados de gente que fue muy pobre y vivió casi entre la basura y llegó a ser multimillonario, ¿no? Y son casos completamente aislados en donde las circunstancias se dan y la suerte se da y el esfuerzo y todo se da, ¿no? Pero justamente creo que uno de los puntos más importantes era, o la razón por la que yo compartí esa imagen era para ver qué tanto la gente podía profundizar en las razones reales y objetivas de la pobreza, que era una parte de lo que tú empezabas a comentar ahorita. Realmente, ¿por qué hay gente pobre? Uno, porque llevamos muchos años en un sistema que va haciendo que sea cada vez más grande esa brecha con los avances tecnológicos, cada vez hay más gente, que lo decíamos en el otro capítulo, ¿no? Va a haber gente que no sepa qué es la inteligencia artificial nunca en su vida, porque nunca va a tener ese acercamiento, ni va a tener una computadora o va a tener acceso a internet, mientras que va a haber otra que desde bebé empieza a interactuar con ese tipo de tecnología. Siempre cuando hay una revolución industrial, cuando hay algún avance económico, pasa algo grande, se va haciendo más grande esa brecha. Pero te digo, mi intención era que la gente sea analítica, porque creo que no puedes combatir algo que no entiendes. Si bien no puedes, va a haber muchas veces en las que alguna persona que se encuentre en situación de pobreza, por más que se esfuerce y se esfuerce, no va a poder salir de esa situación, porque ese es el caso de la mayoría de las personas que nacen en situación de pobreza, se queda pobre. Si no analizas las cosas de manera objetiva, no puedes ni siquiera empezar a resolver esos problemas. Entonces creo que esa es la problemática principal, que todos demonizan o todos satanizan o empiezan a hablar solamente del tema conspiranoico, cuando en lugar de empezar a identificar, ok, ¿cuál es mi situación actual? Ok, soy pobre por estas circunstancias, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? ¿O me encuentro en una situación, nosotros lo conocemos como vulnerabilidad, que no es simplemente el hecho de ser pobre, sino que no encuentras o no tienes las circunstancias o las herramientas necesarias para dejar de ser pobre? Por ejemplo, una persona que no tiene ni para comer, o una persona que esté en África y literalmente solo está tirada bajo el sol porque no puede, no hay trabajo, no hay agua, no hay recursos, sale a querer buscarse la vida o a buscar una oportunidad y no va a encontrar absolutamente nada. Pues esa persona, por mucho que se quiera volver rico, por mucho que sea muy inteligente, por mucho que lo que quieras, va a ser muy difícil, porque no solamente está en la situación, sino que todas las herramientas que nosotros podríamos pensar que les servirían para salir de ese estado de pobreza, no las tiene. ¿Sí me explico? Entonces, a lo que yo voy es que no puedes, cuando tú tienes este discurso de, no, es que soy pobre porque así Dios lo decidió, soy pobre porque es de diablo el dinero, soy pobre porque el rico me quiere pobre, dices, ok, supongamos que sí, te doy por tu lado, ok, está bien. Pero ¿qué puedes hacer para? ¿Cuáles son las condiciones reales que puedes observar en las que tú puedes hacer algo para tratar de cambiar la circunstancia? No te aseguro que la vas a cambiar, probablemente no la vayas a cambiar, pero al menos sabes exactamente qué atacar. Tienes razón, no se pone a analizar su situación actual, ¿no? No se pone a querer salir de la pobreza, sino cómo vivir el día a día. Entonces, muy pocas personas tienen el pensamiento a largo plazo, ¿no? Y
todos piensan a corto plazo, entonces tratan de satisfacer las necesidades de ese día y luego van viendo cómo sustentar los demás días, ¿no? Entonces se trata de buscar un punto de referencia de cómo estoy ahora y cómo quiero verme en el futuro. La mayoría de las personas no piensan en el futuro y si no piensan en el futuro tampoco piensan en cómo salir de la pobreza, ¿no? Entonces la mayoría de las personas que están en situación de carencia no saben que están en carencia, solo saben que tienen que vivir así. Conocen todo su alrededor, es lo mismo, entonces piensan que su entorno así es. Te pones a mirar, tú solo logras ver un punto de tu punto hacia, si lo quieres ver como una unidad de medida, como 2 kilómetros si lo quieres ver, ¿no? Tu perspectiva de la realidad, solo estás viendo una pequeña parte de lo que es el mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor las personas no tienen la visión de cómo salir de ese mundo, sino cómo sobrevivir en ese mundo en el que están, ¿no? Entonces, no les permiten analizar cómo salir de esa brecha que tienen con otras personas. Su mundo es ese y viven el día a día. Entonces, ves a gente que dices, ¿por qué no se supera? ¿Por qué no tiene una aspiración a crecer más? Entonces, su punto de vista de ellos es sobrevivir el día, continuar así. Mi familia siempre ha vivido así, entonces no tienen un margen. No digo que en general, pero la mayoría de las personas así piensan, ¿no? Entonces tratan de conseguir lo mismo que han conseguido sus familiares cercanos y de ahí no van a avanzar, ¿no? Entonces te das cuenta de la gente pobre siempre es lineal, ¿no? Su vida, tanto su mamá, su papá, sus abuelos, por generaciones siempre ha sido así. Y no tratan de cambiar. Y de hecho hay personas que se sienten cómodas. Si te das cuenta, los perfiles de las personas se sienten cómodas. O sea, yo prefiero tener un sueldo de 200 pesos a comprar con esos 200 botellas de agua y venderlas, ¿no? Tienen un riesgo y no tienen no es ganas, sino es el, la necesidad, ¿no? O querer ganar más, ¿no? Entonces, si no se ven en esa necesidad, prefieren tener un sueldo base y ya está. Y con eso no les garantiza crecer más. Entonces, se quedan en el mismo punto en el que empezaron y no buscan aspirar a algo mejor, ¿no? Entonces, desde su mundo es ese y de ahí se van a quedar, ¿no? Entonces, se trata de analizar cómo piensan las personas. Entonces, enfócate en las personas y la mayoría de un grupo social tienen el mismo pensamiento y de ahí no van a cambiar, ¿no? No digo que todos, pero uno del 200 es el que hace la diferencia, ¿no? Ves que sale de la colonia, ves que sale de su comunidad y hace cambios, ¿no? Pero realmente es algo, si lo queremos así, cultural y lo que te trae la propia sociedad, de que no puedes salir y de ahí se aprovechan las demás industrias, ¿no? De que, bueno, esa comunidad no quiere salir o su mentalidad es pequeña, ¿no? Hasta que se ven afectados o quieren cambiar condiciones que les afecta directamente, que ahí es cuando buscan un cambio, pero no buscan un cambio hacia el crecimiento, sino es un beneficio mejor, o sea, hacer más cómodo su ámbito social, ¿no? Entonces, de ahí que sigan cómodos a crecer más adelante como personas, ¿no? No buscan un cambio como tal.